Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Tirambo. Bueno, hoy vengo con un libro que me he acabado hace un ratito, de un autor al que descubrí hace, pues no sé, a principios del 2000 o finales de los 90, y que me gustó cuando lo descubrí. Me leí varios libros, pero bueno, también es cierto que hacía un montón de tiempo que no leía nada de él. Y hace poco descubrí en una librería y así a muy buen precio. Es de una colección de estas, de las que tengo ya varios ejemplares de otros autores. Y bueno, pues me hice con él, además con dos del mismo autor, de Günter Grass. Y uno de ellos es este, que es del que voy a comentar, que es El gato y el ratón. Un libro escrito en el año, bueno, publicado en el año 61, y junto al Tambor de hojalata y Años de perro, forma la trilogía de Danzig, los primeros tres libros que escribió, y que trata, bueno, es una especie de, no sé si de llamarlo largo monólogo o larga carta. Es que no sé muy bien, porque realmente el Pillens, la persona que está narrando la historia, en ocasiones habla de Malke, el Joaquín Malke, el amigo ese de juventud, en tercera persona, y en ocasiones se refiere a él en segunda persona, como si le estuviese hablando a él. La narrativa de Günter Grass es bastante curiosa, es bastante experimental en algún caso, es extravagante, tiene un punto siempre como si fuese una especie como de cuento. Sus libros siempre los he visto, los que me he leído, desde luego, los veo como cuentos, muy fabulados, muy, bueno, con una fantasía que muchas veces parece que están por encima de esa realidad oscura que realmente es la que te quiere contar, ¿no? Sus libros son como cebollas con diferentes capas, y te está contando algo que parece bueno, pues que es chocante, extravagante, divertido o incluso anodino, pero de pronto, te, te- te llega realmente el trasfondo de la historia que te quiere contar, que es mucho más seria, ¿no? En este caso, El gato y el ratón, el título guarda bueno, pues una especie como de parábola sobre las personas asediadas, sobre el ataque ¿no? de ese gato que atrapa a un ratón, que le tiene asediado, que, bueno, y todo empieza por la imagen, un tanto, bueno, de la nuez que tenía este chico Malque, que, bueno, pues supuestamente un gato confunde con un ratón y le ataca, ¿no? Así empieza la novela, un comienzo bastante extraño, pero te empieza a contar cómo esa nuez de Adán, o ese hueso de Adán que llaman esa manzana, ¿no? De Adán, muy pronunciada, hacen en este chico, en Joaquín Malque, eh, pues crear una serie de complejos que tiene que suplir por otro lado, pues, bueno, pues siendo un atleta especialmente dotado, un gran buceador, y entre el grupo de amigos, quizá por no ser el chivo expiatorio, pues se convierte en una especie de, bueno, no sé si héroe, pero sí una especie como de personaje importante en los juegos que tienen al lado de un dragaminas, de un barco semi-hundido, en el que salta con un destornillador colgado al cuello, pues para bucear y coger diferentes piezas que vas atornillando, ¿no? Como si fueran pequeños tesoros, ¿no? En esos juegos infantiles, juveniles, pre-guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, eso, esa especie de búsqueda de bueno, pues de un mérito que hace que haga bueno, pues que de alguna manera se sienta mejor por ese defecto físico que realmente le tiene un poco, bueno, pues acomplejado. El hecho de tener siempre algo que le tape esa nuez, ¿no? Acaba llegando a utilizar una estrella gamada, una estrella nazi, y le hace de alguna manera luego pues también entrar por ese camino cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y cuando empieza
empiezan a ser reclutados en los colegios y en las escuelas, y pues este chico se deja llevar por las juventudes nazis. Es una historia que realmente, contada quizá por otra persona, resultaría como muy... madre mía. O sea, todo esto empieza porque tiene una nuez muy... Pero realmente, como digo, todas las novelas de Günter Grass tienen ese trasfondo como de un cuento, ¿no? Como de un cuento de Érase una vez, aunque luego realmente hay una narrativa muy potente, ya he dicho antes, casi experimental, muy rupturista. Yo supongo que estos libros en la época, el primer libro que escribió fue El tambor de hojalata en el año 59, este es del 61. Yo supongo que en aquella época estos libros serían bastante rompedores, porque a día de hoy siguen resultando chocantes, siguen siendo muy modernos. Es una narrativa para nada anquilosada. La narración, ya digo, de este personaje de Pillens, ese amigo obsesionado con ese otro, Joaquín Malque, al que le está hablando, es una narración que no va lineal, sino que va saltando. Hay veces que estás un poco descolocado porque no sabes muy bien qué te está contando ni hacia dónde va a ir. Y de pronto cuando poco a poco te va llevando de la mano por esos juegos en el Dragaminas, por esas... eh, bueno, por esas curiosidades que te va contando, esas extravagancias, de repente te ves inmerso en una historia mucho más terrible, que tiene que ver pues con el mismo complejo de Joaquín Malque, con los sentimientos de culpa del propio Pillens, sentimiento ese colectivo, ¿no? Bueno, sentimiento social de aquellos años, el propio sentimiento de culpa del propio Günter Grass, ¿no? Por haber pertenecido por haber estado en la SS, ¿no? En su juventud. Al parecer estuvo unos meses, con 17 años, perteneciendo a las tropas, que luego se sintió fatal por eso y ha sido muy criticado por ello. Yo creo que ese sentimiento de culpa mezclado con, pues bueno, pues con los propios demonios internos de la época y los personajes, ese momento también de adolescencia en el que hay muchas inseguridades, bueno, pues lo consigue plasmar de una manera brillante, ya digo, muy chocante, porque estás leyendo algo terrible, pero a la vez te mantiene a veces con una sonrisa por lo absurdo que es, ¿no? Yo estoy pensando también en el Rodaballo, o sea, en el propio Tambor de Hojalata, esos libros en los que te están contando cosas terribles, pero a la vez, y profundas, pero a la vez de una manera casi, no sé, pues como la trilogía de Italo Calvino, del Vizconde de Mediado, El Barón Rampante, ¿no? Estos libros que utilizan eh, pues la parábola o la manera un poco más, digamos, graciosa o lúdica de contar cosas bastante eh, más profundas. Ahí también enlaza con José Saramago, el otro autor que descubrí también en esa misma época y que también juega mucho con las formas y con los puntos de partida de sus novelas, que muchas veces también son bastante fabulosas, son también como muy de cuento, pero que luego es para narrar una realidad dolorosa, y bueno, histórica, ¿no? El gato y el ratón es una novela muy breve, son nada, creo que no llegan ni a 200 páginas, son 184 páginas, eh, una... eh, a pesar de la complejidad, es que quería decir que era una prosa sencilla. No es sencilla, pero es fácil de leer. No sé si me explico. Es un poco complicado porque no es un libro, no es James Joyce. O sea, no es una manera, no es difícil, no es Malcolm Lowry, no es... mm, porque la narración de Pillens no es pensamiento interior, no es... Pero sí hay una parte formalista, sí hay una parte quizá chocante, ya no quiero volver a decirlo, pero también esa parte un poco de experimental, ¿no? A la hora de narrar, que la hace diferente, la hace novedosa, pero no es una lectura difícil, no se indigesta, empezando por la brevedad del texto, pero también
por cierta claridad a la hora de expresarse, ¿no? Antes de ser escritor, una de las cosas que hacía Günter Grass y que hizo toda su vida era el pintar cuadros, y incluso, bueno, tiene un libro maravilloso de acuarelas. Era un acuarelista, y las acuarelas es precisamente acariciar, ¿no? Con ese, ¿no? Y vas viendo cómo las gotas de agua van poco a poco deslizando la pintura. Y yo creo que la literatura de Günter Grass, a pesar de, ya digo, de ese artificio formal que tiene a veces, y sobre todo en este libro, tiene mucho de esa fluidez de la acuarela, ¿no? Y hace que un texto tan a priori raro, pues acabe leyéndose como una novelita sencilla. Pero ya digo, con mucho trasfondo y de los que te dejan al final pensando y resonando. El gato y el ratón, segunda novela de la trilogía de Danzig, pero que son, ya digo, son novelas independientes, se pueden leer por separado, del año 61, de Günter Grass. Venga, nos vemos. Chao.